buenas noches. El caso Lavajato en su desarrollo nacional, por llamarlo de alguna manera, ha tenido pues capítulos tanto en nuestro país como en el exterior, para lo que respecta a el destino, para empezar, del ex juez supremo César Inostroza. La Audiencia Nacional Española decidió extraditarlo, sí, pero por los delitos pedidos por la justicia peruana de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, que equivalen, porque recordemos siempre que en procesos de extradición tiene que haber una equivalencia con el país que va a decidir si extradita o no, en términos de su tipicidad penal, que equivalen estos tres delitos al tráfico de influencias y las negociaciones prohibidas en el Código Penal español. La ex procuradora Catherine Ampuero se encuentra con nosotros esta noche para poder entender los alcances de esta decisión. ¿Cómo está, doctora Ampuero? Gracias por estar con nosotros. Porque, por supuesto, la otra cara de esta moneda es que no se está extraditando a César Inostroza por organización criminal, que era el cargo más grave en términos, ¿no?, de una potencial sentencia. Su opinión, primero, ha fallado de acuerdo a derecho la Audiencia Nacional Española al negar el tema de la organización criminal. Bueno, en principio esta decisión de la justicia española es positiva. Si bien es cierto, el pedido de extradición era por 4 delitos, está procediendo la extradición por 3 delitos. 3 delitos que tienen que ver contra la administración pública: tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal. Que estaríamos hablando de penas pues entre 8 a 14 años, ¿no? Porque de acuerdo a nuestra legislación las penas se suman, ¿no? Estaríamos hablando de un concurso real de delitos. Obviamente esto ha tenido un revés, digamos, para la justicia, porque ha señalado que en el delito de organización criminal no conceden la extradición del ex magistrado supremo César Inostroza, lo cual quiere decir que si se confirma esta resolución tal cual por la instancia superior de la justicia española, el señor César Inostroza, cuando venga aquí, no va a ser procesado por el delito de organización criminal, solo por los 3 delitos que acabo de mencionar. ¿La sentencia del caso de organización criminal, de qué términos estábamos hablando? ¿La pena, la posible pena? En las penas estamos hablando de 8 a 15 años, ¿no? Y también por el mismo hecho de ser organización criminal, las penas por estos delitos contra la administración pública también se aplican de manera un poco más grave. Una tercera parte, tomando como referencia el máximo de la pena. Pero la organización criminal también va hasta 15, como tal. También. Ya, ok. Pero entonces, con el asunto de la organización criminal hay de cal y de arena, porque de un lado la resolución, ¿no?, de la audiencia es explícita en que el Pleno del Congreso solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al reclamado, es decir, a Inostroza. Sabemos que allí, bueno, Walter Ríos también tiene una situación muy complicada, pero a los supuestos cómplices de la organización criminal, como hemos visto ocurrió en el Congreso, ¿no?, a los que había que levantarles la inmunidad y demás, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a todos estos no han sido incluidos como parte de la organización criminal. Entonces, casi con cierta ironía, ¿no?, dice el fallo, parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros. Correcto. Vamos acá. Los argumentos por los cuales la justicia española decide no otorgar esta extradición respecto del señor César Inostroza Pariachi son básicamente 2. El primer argumento que utiliza la justicia española dice que los elementos identificadores de una organización criminal y que ha señalado el Ministerio Público, ¿cuáles son los indicios que da para decir aquí existe una presunta organización criminal denominada los Cuellos Blancos del Puerto? Y lo recoge, obviamente, la resolución española, que dice que se basa en que trabajaban con palabras claves, ¿no? También ponen en manifiesto en las conversaciones relaciones de amistad, ¿no?, que se trataban de manera cariñosa, ¿no? Y también en el tercer lugar cita a la existencia de personas que tenían la calidad de empresarios, que ellos eran los que en todo caso financiaban los almuerzos para que ellos se reúnan. Como el señor Camayo. Dice, exactamente. Y dice textualmente las autoridades españolas:
No parece que de tales notas se identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que trataban los implicados. Y esto no es responsabilidad del Congreso. Exacto. Esto es del Ministerio Ahí hay Público. una valoración ¿Correcto? sobre la acusación misma y sobre el uso de organización criminal o la aplicación para Ya, un caso. y el segundo argumento que utiliza la justicia española para denegar esta extradición por organización criminal es a lo que acabas de hacer referencia, ¿no? Que dentro de la estructura de esta organización criminal, el Ministerio Público señala que los integrantes, además de tener como líder a César Inostroza, los integrantes también serían los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya sabemos cuál fue la decisión del Congreso cuando les tocó evaluar la acusación constitucional en contra de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. La decisión fue archivar en este extremo, es decir, no acusarlos por organización criminal. Entonces, obviamente, no va a haber una organización criminal donde exista un integrante, el líder, César Inostroza, y el único integrante sea el juez Walter Ríos. Es verdad, ¿no? pero... Entonces son dos argumentos fuertes que hacen concluir a las autoridades españolas en lo siguiente. La mayor parte de los indicios en los que se basan los hechos de la imputación de la organización criminal se basan en conversaciones entre el reclamado, es decir, César Inostroza, y aquellos a los cuales el Parlamento, es decir, el Congreso de la República, ha archivado las actuaciones por la organización criminal. Pero son esos dos conceptos porque efectivamente dice, con el archivamiento del Parlamento, dice, pues, se produce una suerte de contradicción que impide que podamos considerar que los hechos a los que se refiere la imputación del delito de organización criminal puedan superar un mínimo de tipicidad en nuestro sistema penal. Por supuesto. Pero esto en realidad se refuerza con un criterio que la audiencia parece emitir por sí misma. Es decir, para ellos, además, aquí no parece haber organización criminal. Y eso usted ha citado un par de pasajes, pero se refiere, pues, ¿no? Por la más que probable confianza de los mismos ante la improbable intervención de las mismas, si no fuera por el hallazgo casual producido en otra investigación por un delito de tráfico de estupefacientes relacionados con otras personas, parece que tales palabras, más que una suerte de lenguaje críptico, suponen un uso coloquial. Exacto. O sea, tampoco en su razonamiento jurídico se asumen que pudiera haber efectivamente una organización criminal. Más allá de la responsabilidad del Congreso, como usted lo dice. Exactamente, porque también en la parte final dice, ¿no?, que los hechos tal cual están descritos no superan el umbral de la tipicidad de nuestro sistema. ¿Esto quiere decir que la Fiscalía habría armado mal su acusación, la Fiscalía peruana, en su concepto? Habría tenido no suficientes elementos indiciarios para sostener la existencia de una organización criminal, ¿no? Creo que faltó desarrollar ese aspecto que, según las autoridades españolas, acá también lo señalan, se ha basado básicamente en conversaciones, ¿no? En conversaciones donde se demostraba, pues, un trato cariñoso, ¿no? Amical. Claro, ¿no? De los hermanitos, hola hermanito, hola hermanita, pero más allá de eso, no existirían los elementos que configurarían el delito o el tipo penal de organización criminal. Si traspolamos este debate, porque claro, son casos distintos, pero es parte de alguna manera de la novedad penal que estamos viviendo ahora al momento de la aplicación de una tipología como la de organización criminal para hechos que usualmente no habrían estado asociados a esa tipificación. Si traspolamos este tema y la fiscal responsable ya expresó su indignación por este fallo o su desacuerdo por esta parte del fallo, pero ¿usted cree que esto también de alguna manera sienta un precedente complicado para el caso Lavajato en sí, donde también se está utilizando el tema de organización criminal, por supuesto, para crítica de los propios partidos políticos, ¿no?, que son los principales afectados ahí? Pero puede sentar un precedente, porque todos estos casos, doctora, todos van a llegar eventualmente a fueros internacionales, seguramente, ¿no? Y ya lo está, porque no te olvides que está en trámite también un pedido de extradición de varios prófugos de la justicia, entre ellos un expresidente de la República, ¿verdad? Entonces, ¿usted teme que este tema de la organización criminal pueda también ver tambaleándose en otros casos importantes donde, claro, hay coimas, por ejemplo, como el caso Lavajato, o aportes ilegales de campaña? En el caso Lavajato, mi posición es que existen contundentes
elementos de convicción, elementos probatorios que demuestran la existencia de una organización criminal y una organización criminal internacional que estuvo liderada por estas empresas corruptas brasileñas, ¿no? Digamos acá los funcionarios que finalmente pidieron y aceptaron coimas forman parte de esta organización criminal. Reconocida por el documento original como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además. Esto no crea ni va a poner, digamos, en duda la existencia de una organización criminal en el caso Lava Jato, ¿no? Además que la labor ahí del equipo especial cuenta con muchas diligencias, con muchas delaciones premiadas, con mucha información que se está brindando, que eso está reforzando mucho este caso. Para ir redondeando, por el lado, hablaba yo del alcance internacional y el alcance nacional, por supuesto, lo tiene el caso de Susana Villarán, que se suspendió la audiencia de prisión preventiva para mañana. El fin de semana, pues ella ha reconocido los aportes porque, bueno, el señor Prado ha entregado un audio, ¿no?, en el cual él grabó al señor Castro y a Susana Villarán, donde claramente, al parecer, se confirma, al menos parcialmente, la versión de Prado, de decir, bueno, yo abrí esta cuenta, ¿no?, se suponía, dice él, para tener un trabajo, y esta cuenta que iba a recibir fondos de Odebrecht, al final no recibió fondos, pero bueno, fue un dato pues fundamental para seguir el rastro. Y claro, la señora dice, bueno, que se siente liberada, ¿no?, ahora por poder decir su verdad, ¿no?, y que ella supo todo este tiempo de los aportes y que era necesario pues para salvar a la municipalidad de una mafia. Pero pues el fiscal Vela ha dicho, bueno, esto no va a cambiar el requerimiento de la fiscalía, ni mucho menos. ¿Qué es lo que le espera a Susana Villarán en los próximos días? El jueves se va a dar a conocer el resultado de esta audiencia de mañana, ¿no? Se ha suspendido el día de hoy la diligencia porque entendemos que hay alguien que se ha sometido a un proceso de colaboración y ya aportó a la Fiscalía nuevos elementos porque, ojo, el que se somete a un proceso de colaboración eficaz no solo reconoce la responsabilidad de los hechos que le está imputando el Ministerio Público, sino además, para que pueda acceder a todos los beneficios que te otorga una colaboración eficaz, el máximo beneficio es la exención de la pena, es decir, no vas a la cárcel o a prisión ni un día. Tienes que, además de reconocer esos cargos que se te imputan, tienes que dar nueva información que te permita llegar a otras personas, por ejemplo acá, que integrarían esta asociación ilícita para delinquir, o te digan cuál fue la ruta del dinero o dónde está el dinero, porque obviamente los 10 millones de dólares que recibieron de aportes de campaña, estoy segura que parte de ese dinero fue a beneficiar a determinadas personas. Ahora, porque se supone que el que se está acogiendo es el señor Castro, también según lo que ha dicho la propia Villarán, pero Castro era su principal colaborador a la hora de solicitar este dinero. Efectivamente, si estamos hablando de 10 millones de dólares, a mí estos montos de los publicistas brasileños siempre ha sonado a mucho, ¿no? O sea, es decir, tú vas a armar una coima, ¿no? Vas a armar o un soborno o un aporte ilegal de campaña abultadísimo. ¿Para pagarle al publicista? No suena del todo lógico tampoco, ¿no? O sea, listo, ya, ok, Jorge Barata, tú me das 3 millones para que se lo quede tu publicista, prácticamente no se entiende bien esa parte, ¿no? Además, fíjate que cuando ella decide dar estas declaraciones a un medio de comunicación, ella habla que tenía un acuerdo, un pacto con su coprocesado José Miguel Castro para negarlo todo, ¿no? No se le puede imputar eso de haberlo negado porque tienen el derecho de la no autoincriminación. Tú no tienes por qué. No tienes ya. Tenían ese acuerdo. Al momento, creo yo que ella sale y toma la decisión de decirlo públicamente y no es ningún acto de coraje ni valentía, sino porque ya sabe... Se ve cercada. ¿No? Que se ve cercada. Ahí yo creo que se rompe ese pacto, porque fue como que yo voy a salir y decirlo primero, ¿no? Rompió ese pacto con José Miguel, con su coprocesado, que hizo que finalmente él tomara esta decisión de someterse a un proceso de colaboración. Ahora, no necesariamente la colaboración eficaz de Castro tendría que decir o tendría que comprobar cómo la propia Villarán se benefició personalmente. O sea, es decir, ¿necesariamente tienes que ir hacia tu superior? No necesariamente. O puedes hablar a otros integrantes de la organización criminal. Y quiero dejar algo en claro aquí, que los delitos que se le están imputando a estas personas no solo es lavado de activos, es delito de corrupción de funcionarios, estamos hablando del delito de cohecho. Para que se configure el delito de cohecho o delito de asociación ilícita para delinquir, que es el otro delito que se le está imputando,
el tipo penal o la ley no requiere que la persona o se demuestre que esa persona se ha beneficiado económicamente. Aquí basta demostrar el perjuicio que se ha ocasionado al Estado. Y eso está, el perjuicio, en la firma de estos contratos totalmente lesivos, que me refiero a Rutas de Lima a favor de la aportante Odebrecht por los 3 millones que dio de campaña. Ese lo firma Susana Villarán. Ese contrato no existía antes. Y en el caso de OAS hay una modificación hay una importante, adenda, ¿no? en donde nos van a hacer pagar por 10 años más los peajes, porque se ha concesionado por 10 años más al contrato original. Y eso fue a cambio de 7 millones de dólares. 3 para la no revocatoria y 4 para la reelección. Son 2 momentos. Para terminar, entonces, ella tiene una responsabilidad adicional al ser funcionaria, precisamente al momento que se da esto. Pero ¿hay una norma en específico que haga hincapié sobre que tú no puedes, por supuesto, recibir aportes de empresas que estén realizando proyectos con la gestión que tú estás administrando? ¿O no hay una norma en específico sobre eso? Ya el solo hecho de ser funcionario te agrava de por sí tu El delito es situación. la negociación incompatible o tráfico de influencias, ¿no? O sea, son delitos que tipifican como delitos contra la administración pública, donde el autor de estos delitos justamente es el funcionario público, ¿no? No puede ser un tercero. Un tercero, en todo caso, entra como cómplice, pero nunca como autor. Y el delito de asociación ilícita para delinquir son autores, pues, cualquier persona. Y para el lavado de activos también no es necesario ser funcionario o servidor público. El delito de lavado de activos lo puede cometer cualquier persona, ¿no? Entonces, por los delitos que se le está imputando a la señora Susana Villarán, estamos hablando de una pena mínima de 22 años, ¿no? Y una máxima de 38 que se reduce a 35, porque de acuerdo a nuestra norma, lo máximo que puede tener alguien es 35 años de pena privativa de la libertad. Terrible, pero lamentable y nos estamos acordando por cada vez. Una Sí, cosa, para si me dejas terminar. para terminar, he escuchado en muchos medios que por qué no le están imputando el delito de organización criminal y sí asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué? Porque la ley de la organización criminal se da en agosto del año 2013. La revocatoria, estamos hablando de marzo, si no me equivoco, del Sí, 2013. marzo del 2013. Entonces estamos... Incluso la firma una ley que de no los está vigente, ¿no? la firma de los contratos que tienen que ver con los peajes es en esos meses Exacto. alrededor de... Es por eso que no se puede aplicar una norma que no estaba vigente al momento de que se habrían cometido estos ilícitos penales. Caterina Ampuero, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más en Candela. Julio César Castiglione, experto en temas municipales, en derecho municipal, advertía ya hace un buen tiempo, no hace un par de años por lo menos, que Susana Villarán, Julio César, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Debía saber del pago de coimas si es que éstas se dieron. Ella efectivamente pues lo ha reconocido. ¿Por qué era su seguridad con respecto a que ella debía saberlo? ¿Por la estructura misma de la organización municipal? Sí, porque además, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Una gestión que no había sido muy exitosa y en razón de eso se promueve una revocatoria. La revocatoria llega a Lima, como yo escribí un artículo, y en consecuencia se empiezan a mover los hilos de la revocatoria y nos empezamos a enterar lo que es la revocatoria en Lima, porque antes éramos ajenos a la revocatoria, porque esta se hacía en el interior del país. Pero de Es pronto, una figura complicada, sin duda, ¿no? Sí. O sea, políticamente caótica, además, ¿no? O sea, como tal. ahora, como norma, Ahora se ha controlado un poco. como norma ha sido casi desaparecida, Sí, sí, porque claro. ya se ha pasado a los 3 años y ya no hay nuevas elecciones, y en consecuencia sube el que está el que sigue en la lista, o sea, no hay la motivación que antes tenía. Pero la noche de pronto aparece una campaña muy millonaria en esta campaña, con participación de artistas que todos decían que lo hacían en forma voluntaria, la contratación del señor Fabre, o sea, todos decían, ¿quién le paga a Fabre? Los medios de prensa preguntaban quién le paga a Fabre, y se hizo una campaña muy fuerte para que ella no sea revocada. Sí fue revocado parte de su consejo municipal, pero ella no fue revocada. Y en consecuencia
se veía evidentemente que había tenido un soporte económico de algún lado. Iniciadas las investigaciones preliminares, se dice pues que había recibido dinero de estas dos empresas brasileras, pero que no se conocía pues tampoco no teníamos mucha información, ¿no? Y la señora Susana Villarán, durante la campaña de la revocatoria, después de la revocatoria, cuando empezaron a investigarla, dijo que ella jura y rejuraba que no había recibido dinero alguno de nadie. Pero hemos visto pues varios episodios a lo largo de los años que me parece que no están recibiendo la atención que se merece, y lo comentábamos con Catherine Ampuero incluso en la presentación del pedido de prisión preventiva. El peaje de Chillón que lo firma con Odebrecht, sí, ¿no? Ya había un peaje de entrada a Ancón y se pone un peaje de salida, ¿no? Entonces le ibas a cobrar a la gente que circulaba por ahí 10 soles diarios. Usted ha manifestado en más de una ocasión que los peajes en zonas urbanas deberían sencillamente no existir. Así es. ¿Ya? Y además nosotros con la gente de la zona norte estuvimos en contra de ese peaje que iba de sur a norte. Pues. Ya, pero el contrato pues es un escándalo. Es un contrato del peaje de Chillón que se firma justo en toda esta coyuntura, cuando reciben la plata, poco después, es en diciembre del 2012, estaba hablando yo con algunos ex concejales y efectivamente conseguí el acta. El acta que se les da para que el Consejo apruebe este contrato no tiene el detalle del peaje de Chillón. Y ese artículo del peaje de Chillón dice... Así, en resumen, ¿no? Bueno, vamos a poner un peaje más. Si la gente pitea, tú, Municipalidad de Lima, me vas a pagar lo que yo iba a recibir por 30 millones o 30 años de concesión. ¿Dónde se ha visto eso? Y esto ha terminado ahora mismo en el arbitraje, si no estoy mal, de CIADI, en este caso. Porque el otro es el de París. Entonces, esto nos está costando miles de millones a la universidad, a la alcaldía, a la municipalidad, perdón. A la ciudad de Lima. Y en esa responsabilidad, porque como estas son iniciativas privadas y pasan por aprobación del Consejo Municipal, no son licitaciones donde se forma un comité, son iniciativas privadas. En esta iniciativa privada hay corresponsabilidad de los miembros del Consejo Municipal que votaron a favor de esa adenda. Porque si ellos votan en contra, esa adenda no se firma. Entonces, esto no solo se queda en la esfera de Susana Villarán y sus funcionarios, sino también va a la esfera de los concejales, de los regidores de su bancada que votaron a favor para que esta adenda se pudiera firmar. Ojo que la bancada de Lourdes Flores también votó a favor, ¿eh? Pues en casi todo. Fueron Altuve, Fernán Altuve se abstuvo, y el Castañeda Junior votó en contra. El resto todos votaron a favor. Pero todos deberían ser investigados, pues por una sencilla razón. O sea, se hizo una mala práctica en nuestro país que a través de las adendas se aumentaban los precios de toda obra que se hacía. Por vicios ocultos, por retrasos, por inundaciones, por situaciones imprevistas, etcétera. Pero se utilizó la adenda para desnaturalizar el contrato. O sea, el contrato terminaba siendo algo distinto a lo que se firmó con las adendas. Entonces esto se amplió pues por 10 años más. Ahora, en el caso de OAS también se entiende con las noticias de los últimos días, porque uno pensaba que eran los 3 millones, me parece, o el millón, sí, 3 millones, claro. del tema del no, también que aporta OAS, pero ahora sabemos de un monto similar, 3 millones más me parece, o 4 millones más, por el lado de la campaña de la reelección de la señora. Así es. Entonces, en el primer contexto, lo que tienes, en el caso de OAS, ojo, ese contrato lo había firmado Castañeda, y hay una investigación abierta. Entonces, de repente ahí se entienden algunas cosas, ya sabremos esto, ¿no? O se llegará a la verdad. Pero en la modificación que hace Susana Villarán, les da 10 años más de concesión, modifica unas obras, ibas a tener el COSAC, que era el corredor del Metropolitano, para que pase por la vía del Callao ahora, ¿no? Por este nuevo túnel. Entonces se suponía que si tenías abusos circulando ahí, el peaje iba a recaudar más, es decir, ibas a poder balancear el tema de la tarifa. Lo saca. Entonces, ahí hay un primer momento. Y en el segundo momento, a la hora ya de irse la señora, con Castañeda reelecto como alcalde electo, les reconoce 136 millones de dólares en terrenos que ella misma, que su propia gestión, no había liberado. Así es. Entonces, bueno, coima número 1, coima número 2. Sí. Ahí se entiende. Bueno, la situación jurídica de la señora Susana Villarán es sumamente complicada,
más complicada que todos aquellos que están siendo investigados, con la excepción de Pedro Pablo Kuczynski. Porque a él lo que se le atribuye es que en su condición de ministro proporcionaba información privilegiada a su socio para que pueda... La situación de Toledo, que es una coima directa, ¿correcto? ¿no? La situación de Toledo son 30 millones de coimas. Entonces, eso ya como no va ella recibe ese dinero siendo alcaldesa de Lima. O sea, entonces su situación es más complicada que el propio Ollanta. Y para quien y que Keiko, y que Keiko. Entonces, su situación de ella es bastante complicada porque, evidentemente, al ser funcionaria pública, como se ha manifestado por la doctora que Sheina has entrevistado anteriormente, estamos por los delitos cometidos por funcionarios públicos cuya pena incluso podría ser hasta de los 35 años. Para ir terminando, ¿qué puede hacer Lima al respecto? ¿Qué puede hacer la gestión de Jorge Muñoz? Él estuvo aquí, nos comentó precisamente de los arbitrajes. Uno, como le digo, en Seattle y Washington, el de OAS es en París. El primero es por precisamente el tema del peaje de Chillón, y el segundo es por estos 136 millones que castigaron en 25% el peaje adicional. Ya estamos en un peaje de 5 soles 70 por ese lado, por el lado de OAS. ¿Qué puede hacer? O sea, Lima está indefensa. Estamos en arbitrajes en dos partes que no formaron del cuerpo del contrato original. Ajá. O sea, el contrato original, nosotros lo hemos manifestado en varias oportunidades, debería ser auditado. La Contraloría General de la República no ha dicho nada sobre el particular, porque en razón a ello se paga tan alto el peaje, pues, porque estas obras estaban sobrevaluadas y por eso el monto que paga el ciudadano, el transeúnte de Lima, el que usa el microbús todos los días, es el que paga el peaje porque es el consumidor final, el transportista le traslada a él con el pasaje, claro. Y en consecuencia aquí hay un problema sobre el contrato. Porque los arbitrajes están sobre las dos partes que se ha señalado, pero sobre los contratos tiene que haber una responsabilidad y sobre eso se tiene que investigar y estamos a tiempo de investigarlo porque los delitos ahí no han prescrito. E incluso argumentar ante estas instancias internacionales. Pero, oye, mira el tipo de contrato que hemos firmado y que estamos ahora en arbitraje. Es decir, la empresa todavía tiene el nervio de llevarme, ¿no?, a un arbitraje millonario afuera, cuando el tipo de contrato que se firmó pues era evidentemente corrupto. Claro, entonces la Municipalidad Metropolitana de Lima sí puede pedirle a la Contraloría General de la República reunirse con el Contralor y que haga una auditoría referente a los contratos que se firmaron, porque evidentemente hay un perjuicio para la ciudad. O sea, Lima no puede quedarse de esta manera, de los brazos cruzados. O sea, sabemos de la capacidad del señor Muñoz, pero tiene que ser en esto bastante serio en su decisión para que, con la información que ha venido, que ya se sabe que hay 10 billones que se han sido entregadas a la gestión Villarán, en que incluso se le negó información al sistema electoral porque no se declaró ante OMPE estos dineros y tendrán que decirlos dónde están porque no los declararon. En consecuencia, hay un tema mucho por investigar. Gracias. Y Lima Metropolitana tiene que tomar un acuerdo a través del Consejo Municipal para que esto se investigue. Los peajes eran la caja, finalmente, claro, de la Municipalidad de Lima, y esto pasó sin el concurso del MEF. Gracias, Julio César Castiglione, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. La ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, ha enfrentado hoy un paro, ¿no?, un paro en el sector, y le agradecemos su presencia especialmente, ministra, en esta jornada pues intensa, complicada, y seguramente usted nos va a dar un derrotero de hacia dónde vamos, ¿no? Finalmente se dio este paro, ha tenido pues una convocatoria importante, entiendo alrededor de unas 15 regiones, ¿no? Se ha visto una paralización significativa, alguno que otro desmán. Lo decíamos fuera de cámaras, afortunadamente la violencia no fue más allá, ¿no? Tenemos 2 policías heridos por lo que tengo entendido. Y primero, su balance de lo que ha sido la jornada de hoy, por favor. Bueno, primero de todo, reconocer que efectivamente la movilización de los agricultores en líneas generales ha sido pacífica. Creo que eso es una cosa importante que hay que reconocerles.
Como lo hemos dicho desde el principio, concordamos en la gran mayoría de los puntos de la agenda y no debíamos desnaturalizar esta propuesta de temas justos con violencia. Creo que ahí los dirigentes han hecho el trabajo, digamos, invocando a la calma, y eso es importante, ¿no? Ahora, lo que nos queda es ponernos a trabajar cuanto antes. Entonces, en esa línea, tanto el presidente de la República, el premier y todos los ministros estamos realmente abiertos al diálogo como lo hemos planteado. Y hace unos días el premier recibió una comunicación de Conveagro y de la Junta, básicamente planteando que después del paro, que de todas maneras lo iban a realizar, el 22 se debían iniciar las conversaciones, el diálogo para el trabajo conjunto. El premier efectivamente va a contestar positivamente esto, ¿no? Y la idea es iniciar el proceso de sentarnos ya a mirar los temas concretos y empezar a resolver los temas que el agro necesita con urgencia. Estamos abiertos al diálogo, creo que los dirigentes también lo están, y nosotros lo que vemos es una extraordinaria oportunidad para mirar realmente esas reformas profundas que la pequeña agricultura en nuestro país necesita. ¿Cómo volcamos la mirada del Estado a aquellos que han llamado y que creemos que han sido invisibles durante mucho tiempo? En el discurso de los agricultores hay un gran, no sé si llamarlo, pero hay un gran resentimiento frente al sector, ¿no? Efectivamente señalan que no han sido atendidos durante muchos años. ¿El Ministerio de Agricultura ha sido el Ministerio de la Agroindustria, el Ministerio de la Agroexportación en los últimos años? A ver, es bien importante entender, los agricultores dicen, durante 28 años hemos estado olvidados, ¿ya? Y efectivamente en nuestro país la pequeña agricultura es la que está más alejada de los servicios, la que tiene menos acceso al riego, la que tiene menos acceso al crédito, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. En los últimos años han habido avances significativos, sin duda. Grandes proyectos de irrigación, la agroexportación en nuestro país ha crecido muchísimo. Y han habido avances, o sea, gestiones anteriores a la mía han hecho cosas muy positivas. Sin embargo, la brecha que tenemos que cerrar, especialmente para el 90% de los agricultores en nuestro país, que son justamente la pequeña agricultura familiar, es una brecha muy grande. Algunos de ellos han avanzado y por eso tenemos quinoa que se está exportando, tenemos maca, tenemos productos súper buenos, que llegan también a nuestros mercados locales, regionales, por supuesto. Pero la pequeña agricultura consolidada es una porción muy pequeña. Tenemos muchos agricultores, hombres y mujeres, que realmente subsisten. Y esa es la realidad que tenemos que cambiar, porque el gran enemigo es la pobreza, el gran enemigo es la desnutrición, la anemia. Entonces, si nosotros como gobierno decimos, oye, esa es la prioridad, hagamos un esfuerzo entre todos los actores para combatir la anemia. Entonces, este sector tiene que ser prioritario. Otro factor de resentimiento también en la plataforma está frente a la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, que es muy recurrente, ¿no? Entonces dicen que son penalizados, hostilizados, acosados. Cuéntenos exactamente cómo es esa relación y cuál es la posición del Ministerio frente a estos reclamos de los agricultores. El Estado no puede olvidarse, los servidores públicos, no podemos olvidarnos que somos eso, servidores públicos. La gente es a la que nosotros servimos. Y por eso es que es muy importante entender que en las instituciones tenemos roles de promoción, de acompañamiento, de asistencia técnica, pero también tenemos algunos roles de fiscalización, de supervisión. Entonces, necesitamos tener el balance adecuado. Y por eso yo lo he dicho, yo sí creo que es importante la reestructuración del ministerio y ello implica también la revisión de la ANA, el INIA, Agrorural. ¿No han sido atendidos los agricultores como deberían? ¿No se ha dado esa relación? A ver, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Hace unos días estaba en una región, llego a la oficina de una de las OPDs del ministerio, 1:15, ¿no? Y me recibe, yo soy la ministra, me recibe el señor de seguridad. Y pregunto si hay alguien, ¿no?, de la entidad. Y simplemente me dicen que no hay nadie y que regresan 2:30 de almorzar. Yo me pongo a pensar, ¿no?
un pequeño agricultor que hace un esfuerzo enorme, probablemente de venir de un Llegar hasta lugar Lima, tocar la lejano. puerta. Estaba en ECA, o sea, ni siquiera, y bajan de muchos lugares o vienen de muchos lugares, entonces llegan, se demoró el carro y llegan 15 minutos después. ¿Qué nos cuesta como ministerio tener una persona que no salga a almorzar a la 1, que salga a almorzar a las 12, te organizas y siempre tienes a alguien que le brinde un servicio de calidad y lo reciba a ese pequeño agricultor que llega? Ese es un cambio, no me cuesta más plata. Simplemente me cuesta organizarme mejor. Pero hay otros casos en los que sí necesitamos revisar la estructura. Estábamos discutiendo con el equipo y para los servicios que yo le doy a un pequeño agricultor, a veces tengo 4 o 5 programas dentro del Ministerio de Agricultura o brazos del Ministerio de Agricultura que llegan donde el pequeño agricultor. Y los 4 tienen oficina de administración. Es que cada Los ministro, 4 cada tienen cabeza logística. cada cabeza en el Estado quiere pues dejar su huella, y resulta que comienzas a tener estos programas que efectivamente, como usted dice, se superponen entre sí. Mira, Terminan... yo respeto mucho las gestiones anteriores del ministerio, ¿no? Y creo que cada uno ha tratado de hacer lo mejor posible. Pero lo cierto es que hoy día el ministerio ha crecido y esa es una de las quejas que está en la plataforma. Y tenemos una gran burocracia que no necesariamente está focalizada en lo que tenemos que focalizarnos. Entonces, sí creo que hay que repensarnos. ¿Y por qué no pensar en esa idea de tener un enfoque de desarrollo rural, un enfoque de pequeña agricultura familiar, que es el 90% de los usuarios a los que yo tendría que atender? Mire qué interesante, es que estoy pensando ahora que hablamos, usted viene de Ambiente, que era un ministerio que todavía no estaba de repente hipertrofiado, precisamente por la juventud del Así ministerio, es. la juventud del sector. Entonces, usted debe estar viendo exactamente la diferencia entre uno y otro. Sí. Y eso me imagino que le hace ver con mayor claridad la necesidad de reformas en la agricultura, en este caso. Sí, ese es uno de los temas que es bien importante. Y una cosa que yo creo que es clave, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con algunos ministros de Agricultura y una de las cosas más importantes que aprendí con ellos fue la importancia de mirar el territorio, de tener una gestión integral del territorio, de mirar la cuenca. Y un ministro o una ministra de Agricultura no pueden hacer eso desde el escritorio. Por eso es que yo salgo, ¿no? Los dirigentes a veces me decían, el ministerio está tratando de quebrarnos porque usted sale al campo. Y yo les he dicho que no, esa es la razón por la que salgo. Y ahora lo van a seguir viendo. Yo viajo por lo menos 2 veces a la semana al campo y a veces hasta 3. Entonces, es muy importante estar en contacto con los pequeños agricultores del país para entender cuáles son esas reformas y cómo ellos pueden aportar. Porque fíjense, uno de los principales problemas que existe es que nosotros creemos que porque tenemos un pequeño agricultor, ese agricultor merece solo que el Estado le dé un programa social. Yo no creo eso. Yo creo que necesitamos ir con el programa social ante un agricultor de subsistencia, pero necesitamos reconocerle la posibilidad que sea un actor del cambio de su propio destino y el Estado tiene que ayudar en ese proceso y servir de la mano y articuladamente para hacer esa transformación. Pero ahí tiene algunos puntos críticos usted, pues, porque lo conversábamos la vez pasada por teléfono. Por ejemplo, un actor importante de esta plataforma son los arroceros. Entonces, en el arroz tienes 2 puntos de vista. Uno, por supuesto, es que el uso de agua es intensivo, ¿no? Y uno dice, en Camaná, pues no debería haber arroz, por más que tenga toda esta tradición y esta fortaleza, ¿no? Los camanejos con el tema del arroz. Pero por el otro lado, ellos señalan, bueno, lo que pasa ahora también es que se está importando un montón de arroz con aranceles flat, ¿no? En el piso. Y bueno, en los 2 últimos años ha sentido realmente la pegada. ¿Se puede resolver esta suerte de contraposición, esta suerte de tensión, por ejemplo, en un sector como el arrocero? A ver, yo creo que los arroceros, como todos los productores agrarios, tienen que tener toda la información posible para tomar buenas decisiones. Y ahí el ministerio tiene que dar información sobre arroz, pero también sobre otras opciones. Y será el productor el que decida. ¿Pero no está difícil que cambien sus cultivos? Bueno, no son resistentes. Yo he hablado con algunos arroceros, ¿no? Y sus peticiones son perfectamente atendibles si trabajamos articulada y organizadamente. De hecho,
conversé con un productor en Tumbes, ¿no? Él había cambiado de arroz a banano orgánico y estaba sumamente contento con el cambio. ¿Dónde tenía el problema? En que cuando había venido la crecida del río, la defensa ribereña no estaba lista y el banano que sembró fue afectado. Eso a él no lo amilanaba para seguir en el banano. Porque sabe que el cultivo tiene un futuro, sabe que va a ser manejable, pero sabe que va a ganar más plata. Lo que sí necesitaba era que el Estado le asegure que la defensa ribereña va a estar bien hecha. Y ahí nuevamente, la corrupción es algo que tenemos que desterrar también del sector agrario, porque no somos un sector donde la corrupción no ha estado presente. Y es parte de las reformas. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando hemos estado visitando estas obras, estuve yo en Tumbes visitando una de las obras de infraestructura hidráulica. Y me decía, ¿no?, en el proyecto Puyango Tumbes, que esa obra se contrató, se recepcionó y las compuertas no pueden levantarse, porque el diseño que se ha hecho no funciona. Corrupción. ¿Cómo podemos haber recibido una obra con esas características? Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que corregir, porque en algo también concordamos con los dirigentes agrarios. La corrupción es la que se lleva los recursos que podríamos ser capaces de invertir en el agro peruano. Uno de los temas también en los que estamos absolutamente de acuerdo es que necesitamos repensar la gestión de los recursos que tenemos, ¿no? Uno de los puntos nos decían, no puede ser que el Ministerio de Agricultura devuelva recursos cuando hay tantas necesidades. Ok, eso implica repensar cuáles son esas prioridades a las que tenemos que destinar los recursos y, por supuesto, ser eficientes en el gasto. Un drama y una necesidad fundamental, y ningún sector probablemente más urgido de esto es el agrícola, con el tema del crédito. Entonces, claro, con Agrobanco también hemos visto que es otra de las partes del acceso al crédito en realidad, ¿no?, en general. Pero Agrobanco se suponía que estaba destinado a esto, iban a eliminar Agrobanco, le prestaron a grandazos que te hicieron una tremenda cartera pesada, hicieron perro muerto, no pagaron, y como digo, la consecuencia fue que casi desaparece Agrobanco, al final se salvó Agrobanco, pero ahora dicen que no están recibiendo créditos. ¿Cómo va a avanzar este tema del crédito, que es fundamental, repito, para el pequeño agricultor? Hace una semana tuvimos una reunión con productores de café de pueblos indígenas, de comunidades. Y una de las cosas que a mí más me gustó de esa reunión fue que Agrobanco y los productores reconocían que estas comunidades han sido extraordinarios pagadores, que inclusive han pagado su crédito antes del plazo que tenían. Ese pequeño agricultor es justamente aquel en el que tenemos que apostar, porque sí, necesitan el financiamiento. De hecho, el punto que estábamos discutiendo era si ahora iban a poder tener financiamiento para seguir con el plan de reconversión de cultivos. Y Agrobanco, por ejemplo, les planteó, oye, para este tema tenemos todavía suficientes recursos, ¿no?, bastantes recursos. Necesitamos trabajar en que nos pidan de manera articulada a un grupo de productores el crédito. Y vamos a tener la posibilidad de darlo. Entonces, mira, el presidente y el premier son completamente conscientes y están convencidos, al igual que yo, de las reformas que se necesitan hacer en el sector. Y queremos hacer esa reforma que la agricultura de nuestro país necesita. Hemos impulsado la reforma política como gobierno. Hemos impulsado la reforma de justicia. Necesitamos también reformar este sector en el que efectivamente tenemos una gran cantidad de población. La reforma agraria. Sería como la cuarta reforma agraria. La reforma agraria. Vamos a hacer una pausa, pero hemos comentado, ustedes tienen un plazo de 60 días sobre lo que se ha conversado precisamente con esta plataforma para traer cambios. Nos va a contar, por favor, al regreso, cuáles son los cambios fundamentales, urgentes, que se van a dar en estos 2 meses para no ir de nuevo pues a un paro que en este caso ya sería indefinido. Volvemos con la ministra de Agricultura, no se vayan. A propósito del paro agrario que se cumplió hoy, estamos conversando con la ministra del sector, Fabiola Muñoz, que nos habla, por supuesto, de la necesidad de reformar este ministerio. En estos 60 días que, digamos, hay una suerte de plazo, ¿no?, de acuerdo para que en estos 60 días se puedan mover los temas que exigen
los agricultores, ¿cuáles son los más importantes? ¿Por dónde se va a ir? ¿Cuál es la urgencia? A ver, bueno, un tema que han planteado que es muy importante y nosotros reconocemos que efectivamente es así, es el tema de compras del Estado, ¿no? O sea, tenemos leyes en el país, tenemos normas en el país que hay que hacer cumplir, porque las normas establecen que el gobierno nacional, los gobiernos locales, los programas sociales tienen que dar prioridad para la compra de los productos locales, ¿no? Entonces, con el MIDIS, ¿no? La ministra Paola Bustamante está además súper convencida que tenemos que desaparecer los lobbies, tenemos que tener realmente transparencia y prioridad a los productos locales. Entonces, la idea es trabajar con los gremios los términos de referencia para asegurar esa transparencia y esa prioridad de compra de los productos locales. Yo creo que ese es un primer tema. Se puede lograr. Para que nuestro arroz, nuestra papa entren a estos productos. Hay casos frescos, pero hay también procesados, ¿no? Y ahí lo que tenemos que cuidar, si todos, es la inocuidad, ¿no? Claro. El tema de la salud de los niños, de las niñas, de los adultos Punto mayores. número 1. En estos 2 minutos que nos quedan, ¿cuáles son el resto de...? Otro tema que han planteado, que es efectivamente un tema muy importante, es franja de precios, aranceles. Y ahí tenemos que sentarnos y tenemos total disposición. Una cosa importante que hay que señalar es que este espacio que se abriría el 22 es un espacio multisectorial, ¿no? O sea, como Ministerio de Agricultura y Riego, nosotros efectivamente reconocemos que hay temas que son del sector, pero también temas que tenemos que articular con los otros sectores. Entonces, este es un espacio multisectorial y vamos a discutir estos temas. Y hay que ponernos sobre la mesa. Yo he conversado con el ministro de Colombia, por ejemplo, ¿no? Y él me decía, oye, nosotros tenemos otro tipo de ayudas para fiscales, o tenemos crédito de muy baja tasa, cosas que pueden ayudar a los productores. Puedes ir compensando ciertos, ¿no?, temas de aranceles. Entonces, ahí entra el tema de autogravamen, que es un proyecto de ley que se está planteando. Entonces, queremos aprovechar también el pleno agrario que ha anunciado en el Congreso. Entonces, si empezamos a trabajar a un ritmo muy rápido, yo creo que podríamos llegar a tener proyectos de ley como estos, muy importantes. El tema de la modificación de la ley que tiene que ver con los recursos hídricos, pero con las juntas de usuarios también. Es un proyecto de ley que ya está bastante avanzado en un proceso participativo. Sentémonos con los gremios a mirar qué falta, qué se puede mejorar y meterlo lo más rápido posible para su discusión. Y un poco de creatividad, pues, ¿no? Porque ahí también estamos viendo, cuando usted me dice los compromisos internacionales, ¿no?, de ciertas estructuras, pues, precisamente comerciales del Perú, pues compensas de repente con figuras tributarias, ¿no? Y puedes, de alguna manera, llegar a un balance. El tema principal es que lo que no podemos permitir es que nuestros productores nacionales compitan con productos de fuera que vienen en condiciones que no son las correctas, sin cancha pareja, como me han dicho los productores. Así ¿no? es. Gracias Fabiola Muñoz, ministra de Agricultura, por acompañarnos. Suerte en este proceso muy interesante y grande, pues, el desafío de todas maneras. Se nos terminó el tiempo, gracias por estar con nosotros. Retornamos mañana con más en Cara a Cara. Sigan en las señales de TV Perú. Nos vemos. Buenas noches.